nombre es Jaime Alberto Castro y sí ya voy a presentar lo que es un PWM utilizando un 500W50. Ustedes se preguntarán qué es un PWM. Un PWM es un modulador de ancho de pulso que nos modifica el proceso de trabajo de una señal definida. Para continuar, el PWM se puede utilizar en varias aplicaciones. Lo podemos utilizar para variación de velocidad del motor, en elementos electromecánicos, en la parte de transmisión de datos. También lo podemos utilizar en puentes conmutables. Bueno, hay infinidades de situaciones o lugares donde podemos utilizar el PWM. Nuestro PWM lo vamos a usar para variación del motor, la velocidad. ¿Y qué nos influye? Que el PWM regula la velocidad del motor, minimizando el impacto que tiene el par de arranque del motor. Lo mantiene constante y también nos ayuda para el aprovechamiento de la energía del motor. Nosotros utilizamos previamente, ya hemos construido una fuente alimentadora de poder donde teníamos el transformador, que el transformador de 110 voltios nos transformaba a una entrada de 12 voltios en alterna. Tenemos un puente de diodos que nos lo hace una señal media onda, donde el cual un capacitor nos la vuelve rizada, y de ahí pasamos a un rectificador y tenemos tres tipos de salidas. Una salida, tenemos una salida regulada con un potenciómetro. Tenemos una salida constante fija de 5 voltios en directa, ya la tenemos en directa porque el condensador nos la vuelve en una señal rizada. Como la señal rizada, y nos ponemos a observar la señal rizada, es una señal en línea de tiempo donde tiene unos picos, y va el pico. Eso nos hace el condensador, nos sube el voltaje y nos lo impulsa. Y el LM7805 nos va a regular esa señal que nos bota el capacitor en rizada y nos la va a rectificar para que no haya tanto pico de voltaje. Entonces ya nos va a salir más rectificada la señal en DC, que es lo que por eso se llama una fuente de un transformador, que es nuestra fuente de voltaje, y la tenemos en voltaje 5 voltios por un costado. En la otra nos regula el potenciómetro a una variación de 5 a 12 voltios. Bueno, mi compañero Freddy nos va a hablar de la construcción del PWM, el integrado 555 y demás elementos. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Martín. En el momento les voy a mostrar cómo está compuesto un PWM. PWM lo encontramos con un circuito integrado 555, dos resistencias, una resistencia de 6 kW y una de 10 kΩ, un condensador de 100 microfaradios y un regulador de 5K, y nuestro LED para que nos indica las pulsaciones. El siguiente integrado lo conectamos. El 1 es negativo, 8 es positivo, y el 4 lo utilizamos como un reset, que también lo podemos en positivo. El 2 y el 6 van conectados con las resistencias y nuestro condensador. El punto 5 lo utilizamos con nuestro regulador para regular el voltaje de nuestro circuito. El punto 3, la punta 3, es la que nos da nuestro
El punto 3 nos da la frecuencia de onda. En el momento le vamos a explicar en el osciloscopio cómo nos está variando nuestros picos. Giramos nuestro regulador de voltaje y nos cambia los picos más finos. De regreso para explicarles cómo funciona en sí el PWM en un gráfico que voy a hacer a la señal. Me permite que utilizar el cuaderno. Digamos, en un caso a la fuente le vamos a al PWM le aplicamos una tensión de 10 voltios. Entonces la señal directa, esto ya es corriente directa. Ya, retomamos, perdón. Una corriente directa de 10 voltios que nos va a dar una señal así, constante, ¿cierto? Porque es corriente directa o constante, no es oscilatoria como la de la corriente alterna, que es una señal sinusoidal. Entonces, el PWM lo que nos va a hacer es nos va a dar unos impulsos en frecuencia. Entonces, ¿qué nos ocasiona? En cierto tiempo, él nos va a dar un voltaje. En otro tiempo, nos lo va a descender a cero. Sigue en el tiempo y vuelve y nos lo aumenta. Y vuelve ese pico y así constantemente. Con el variador de voltaje, la señal nos va a variar, entonces ya no nos va a durar el tiempo, no lo aumenta. Entonces el pico de la frecuencia va a ser aún más grande, el voltaje va a ser más grande, no lo va a ampliar o no lo va a disminuir dependiendo la variación que uno le haga. Para poder construir de pronto la intensidad de impulso, también tenemos una fórmula donde el tiempo de pulso es igual a 1.1 por la resistencia que le colocamos por el condensador que le instalemos, y esa fórmula nos va a aplicar el tiempo de impulso que va a tener nuestro PWM. Sabemos que para hallar una frecuencia de impulso tenemos que saber que la frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Entonces, si nos ponemos a ver en el osciloscopio, vamos a hacer una prueba de qué frecuencia tenemos para calcular la frecuencia. Entonces, ubicamos el osciloscopio para poder detener bien la señal que tenemos. Y podemos ver, aquí hay un tiempo de 500 microsegundos. Que eso es igual a decir esto. Bueno, en el osciloscopio nuestra frecuencia, para hallar la frecuencia que tiene nuestro variador, tenemos que el tiempo por cada recuadro es de 500 microsegundos, y 500 microsegundos nos quiere decir que es 0.5 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces nuestra onda la tenemos en 1 y 2 recuadros, quiere decir que es un segundo. El ciclo es de un microsegundo. Retomo, perdón, estaba hablando de microsegundos, pero no es microsegundos, sino milisegundos. Me estoy equivocando, son milisegundos. Entonces nuestra señal del ciclo es de un milisegundo. Entonces, para saber la frecuencia, tenemos que tener que es 1 sobre un milisegundo, que eso si lo tenemos en la calculadora
decimos que es 1 dividido 1 por 10 a la menos 3 nos da una frecuencia de 1000 Hz por segundo. Esa es nuestra frecuencia que tenemos ahorita en este instante con nuestro variador. Retomamos. En sí, este es nuestro PWM utilizando el 555. También hay otra fórmula. Esta fórmula que les di es para saber tiempo del impulso que nos va a durar el impulso, y eso nos lo da teniendo en cuenta ya variando el condensador o las resistencias, como vemos aquí. Si varía la resistencia, nos va a aumentar o nos va a disminuir el tiempo del pulso. Y también el condensador, si lo variamos, también nos va a dar el tiempo del pulso. Hagamos un ejemplo con este microfaradio. Entonces, como les había hablado ahorita en el instante que corté, cuando teníamos el condensador si podemos observar, de 100 microfaradios, nos había dado, en una de las variaciones teníamos una frecuencia de 1000 Hz por segundo, ¿cierto? Ahorita, al cambiarle por un microfaradio, ya el tiempo de pulsación nos va a cambiar y nos va a aumentar la frecuencia. Entonces, decimos que en este instante nuestra frecuencia la tenemos en 10 microsegundos por milisegundos por cuadro, y entonces el ciclo nos va a oscilar 2 cuadros, entonces tendremos 20 milisegundos en cada ciclo. 20 milisegundos. Al hacer el cálculo podemos hallar la frecuencia. Entonces decimos que son 20 por 10 a la menos 3, nos va a dar un valor de 50 Hz por segundo. Sí, ahí hablamos brevemente de lo que se trata nuestro proyecto del PWM, qué funciones tiene para variar la frecuencia, para utilizarlo en motores, en sensores, para transmisión de datos. Entonces es un modulador de impulso. Eso es todo por hoy desde el SENA, desde la sede de Chía. Yo, Jaime Alberto Castro, y mi compañero Freddy Yesid Martínez. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.